Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU de Química de la Comunidad Valenciana del año 2022, convocatoria ordinaria, la de junio. El primer problema dice: la fabricación de ácido sulfúrico, una de las etapas consiste en transformar el SO2 en SO3 en virtud de esta ecuación de aquí. Un reactor de 150 litros, esto lo tendremos que tener en cuenta para calcular la concentración, contiene aire, que es un 20% de volumen en oxígeno y un 80% de volumen en nitrógeno, a una presión de 2 atmósferas y temperatura de 125 grados centígrados. En dicho reactor se introducen 2 moles de SO2. La reacción a esta temperatura tiene un rendimiento del 75%. Calcule cuántos moles de SO2 y oxígeno han sobrado, así como la masa en gramos de SO3 obtenido. Y B, calcule la presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla final: nitrógeno, oxígeno, dióxido, trióxido, a la temperatura indicada, así como la presión total en el interior del reactor. Nos dan la masa atómica y R. Bueno, en primer lugar, vamos a calcular el número de moles de nitrógeno. El número de moles de nitrógeno será igual a la presión por el volumen. Pero claro, el volumen es el 80% de los 150 litros. Por lo tanto, 150 por 0,8, R y T, 100 grados centígrados, que son 125 grados centígrados, que son 398 Kelvin. Nos da un total de 7,35 moles. Vamos a calcular ahora el número de moles de oxígeno. Presión, volumen, RT, todo igual, solamente que ahora sería 150 por 0,2, 1,84 moles. Y el número de moles inicial de CO2, que son 2 moles. Bien, vamos a calcular el reactivo limitante. El reactivo limitante es el dióxido de azufre, puesto que se necesita el doble que de oxígeno, y no lo hay. Fijaros en esta reacción. CO2 necesitamos el doble que de oxígeno. De oxígeno tenemos 1,84 y por lo tanto de SO2 necesitaríamos 2 por 1,84. Es una cantidad más pequeña y por lo tanto el reactivo limitante es el SO2. Bien, en principio reaccionarían 1 mol de oxígeno y 2 moles de dióxido, pero como el rendimiento es del 75%, reaccionan 0,75 moles de oxígeno y 1,5 moles de SO2. Sobran, por lo tanto, 1,84 menos 0,75, 1,0 moles de oxígeno y 2 menos 1,5, 0,5 moles de dióxido. Por lo tanto, ya podemos saber todos los moles que hay de todas las sustancias. De nitrógeno, los que había en un principio, 7,35. De oxígeno, la diferencia entre los que había en un principio, que eran 1,84, y los que han reaccionado, que me da 1,09. De dióxido, 2 que había en un principio, menos 1,5 que ya han reaccionado, 0,5. De SO3, los que se obtienen, los mismos que han reaccionado de SO2, por lo tanto, 1,5. Número total de moles, sumamos y listo. Masa de SO3, moles por masa molar, 120,15 gramos. Como veis, un poco lioso. Presión parcial de cada uno de los gases. Vamos a verlo aquí. La presión total, moles totales, RTV, lo conocemos todos, 2,27 atmósferas. Y ahora, presión parcial de todos los gases. Siempre es moles partido moles total por presión total. Los tenemos de todas las sustancias y la suma de estas 4 presiones me tiene que dar los 2,27. Vamos a hacerlo de una forma aproximada. 1,60, 1,84. Aquí es 2 y poco, 2,15, 2,13 y aquí pues 2,20, 2,20 algo, ¿no? Parece que está bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Un reactor de 10 litros, hay que tener en cuenta esos 10 litros, a 1000 grados centígrados, es decir, a 1273 Kelvin, que como veremos no hace falta, contiene una mezcla en equilibrio formada por 6,3 moles de dióxido de carbono, 2,1 moles de hidrógeno y 8,4 moles de monóxido de carbono y un número indeterminado que no conocemos de agua. Pues los ponemos aquí: 6,3, 2,1, 8,4 y N. Número total de moles, 16,8 más N, que no lo conocemos. Hay que calcular la presión total, nos dan la presión total de reactor, que es 209 atmósferas. Y calcular hay que K sub C, K sub P para ese equilibrio. Bueno, aquí tenemos el equilibrio. Calculamos el número N. Fijaros que P por V igual a NRT. NT, es decir, el número de moles total, que es 16,8 más N, será igual a presión total VRT. Cuando nos dan tantos datos relacionados con la ecuación de los gases, evidentemente es para utilizarla. En este caso, ¿para qué? Para calcular el número total de moles y a partir de ahí el número total de moles de agua, que son 3,2. ¿De acuerdo? Es decir, que este N sería
3,2. Ya podemos calcular K sub C, puesto que nos están diciendo que estas cantidades son en equilibrio. Concentración de monóxido, concentración de agua, concentración de dióxido, concentración de hidrógeno. Fijaros que aquí lo que hago es dividir por 10. Sería 8,4 entre 10, 0,84, N, que vale 3,2 entre 10, 0,32, 6,3, 0,63 y 2,1, 0,21. ¿Por qué? Pues porque el volumen es de 10 litros y lo que tenemos que hacer es dividir por el volumen. Fijaros que en este caso no influiría en el resultado final, pero sí delataría una falta de concepto. Siempre hay que dividir. Si aquí pongo concentración, aquí no puedo poner moles, tengo que poner concentración. K sub C será igual, por lo tanto, a 2,03. Y ahora ya calcular K sub P es fácil. K sub C es D elevado a incremento de N, pero incremento de N es 0. Fijaros que hay 2 moles de gas a la derecha y 2 moles de gas a la izquierda. 2 menos 2, 0, y por lo tanto K sub P y K sub C son iguales. B. Si se extraen del reactor los gases CO y agua, es decir, que van a pasar a valer 0. Calcule la cantidad en moles de las 4 sustancias una vez se haya alcanzado el nuevo equilibrio. Es decir, que en ese nuevo inicio habrá 6,3 de dióxido, 2,1 de hidrógeno, 0 y 0. Evidentemente, alcanzamos un nuevo equilibrio. ¿Cómo? Desplazándose el sistema hacia la derecha. Me quedarán o desaparecerán X moles de dióxido, X moles de hidrógeno y se formarán X moles de monóxido y X moles de agua. Pero bueno, como aquí ya conocemos K sub C, aplicamos la ecuación que todos conocéis, y aquí la única incógnita va a ser X. Aquí aparece una ecuación de segundo grado, cuya solución es 1,76. Siempre salen dos soluciones, las ecuaciones de segundo grado, pero una es imposible. Imaginaros que aquí me sale un valor negativo. Evidentemente el valor negativo no puede ser correcto, puesto que X, la cantidad de CO, el número de moles de CO o de agua, no puede ser negativo. En la otra solución, en la correcta, en este caso sería 1,76. Y ahora podemos ya calcular los moles de todas las sustancias. De CO y de agua, 1,76. De CO2, 6,3 menos 1,76. Y de hidrógeno, 2,1 menos 1,76. Como veis, problema larguillo. Problema 3. Se dispone de una disolución A de ácido clorhídrico comercial de densidad tal y riqueza tal en masa. Preparamos una disolución B. Para preparar una disolución B se toman 10 mililitros de la disolución A, diluyéndose en agua destilada hasta un volumen final de 15 litros. Calcule la concentración en moles por litro, es decir, molaridad del ácido clorhídrico comercial. Siempre hacemos lo mismo. A ver, yo estoy poniendo aquí los subíndices D mayúscula para disolución y ese lo utilizamos algunas veces para soluto y D minúscula para disolvente. Nos dan la densidad de la disolución. Y vamos a suponer, no, nos dan también el volumen. $10 mililitros. Por lo tanto, vamos a poder calcular la masa de la disolución A. Densidad por volumen. Y nos da un valor de 11,9. Masa de clorhídrico. Multiplicamos por el porcentaje que nos dan, que es el 38%. Y nos da un valor de 4,522 gramos de clorhídrico puro. Número de moles dividimos por la masa molar y nos da 0,124. Molaridad de la disolución A, moles partido volumen, el volumen era 10 mililitros, lo pasamos a litros, y obtenemos un valor de 12,4. El clorhídrico comercial, el nítrico comercial, suelen tener una concentración entre 10 y 18, una cosa así más o menos, ¿no? 11, 12, 15, 17, 8 pueden ser valores bastante usuales. B. Calcule la concentración en moles por litro de la disolución B. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer para calcular la molaridad de la disolución B será igual al número de moles, que son los mismos que los de la disolución A, puesto que hemos cogido 10 mililitros de la disolución A y luego le echamos agua. Son los 0,124 y hemos echado agua hasta llegar a 15 litros, ¿no? Stevie Wonder, aquí lo tenemos. Qué antiguo, ¿no? Nos da un valor de 8,3 por 10 elevado a menos 3 moles por litro. Como es clorhídrico, concentración de hidrógeno es igual a la concentración de clorhídrico. Hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo y nos da un valor de 2,08. Recordar, pH ácido entre 0 y 7. Y apartado C. A 50 mililitros de la disolución B se añaden 25 mililitros de una disolución 0,01 molar de hidróxido de calcio. Calcular el pH de la disolución final. Considere los volúmenes aditivos. Bueno, pues vamos a calcular los moles de clorhídrico y los moles
que es, bueno, los moles de clorhídrico, que son los moles de ion hidronio, y los moles de iones hidroxilo, que son el doble de los moles de hidróxido de calcio. Aquí se produce esta neutralización. Hidronio más hidroxilo, 2 de agua. Y nos piden calcular el pH. Vale. Moles de hidronio, que son los moles de clorhídrico. Molaridad por volumen. Molaridad que la habíamos calculado antes y 50 mililitros. Nos da un valor de 4,15 por 10 elevado a menos 4 moles. Número de moles de iones hidroxilo. El doble de la molaridad y el volumen de la disolución de hidróxido de calcio. Fijaros que por cada mol de hidróxido de calcio aparecen 2 moles de iones hidroxilo. 2, molaridad, volumen, 5 por 10 elevado a menos 4. ¿De qué hay más? De iones hidroxilo. Por lo tanto, el pH va a ser básico. Lo restamos. Nos da el volumen final que habrá de iones hidroxilo. Dividimos por el volumen final, que es la suma de los dos, y le hacemos logaritmo y cambiamos el signo. 2,95, eso sería el pOH. Se lo restamos hasta 14 y nos da un valor de 11,5. Como os decía, tiene que dar un valor entre 7 y 14, puesto que una disolución básica. Problema cuarto y último, parece que es más cortito, de una reacción redox. Escalas de laboratorio, se pueden emplear o se pueden obtener pequeñas cantidades de cloro gaseoso mediante la reacción no ajustada esta de aquí. Como veis, una reacción redox. Aquí el cromo está con número de oxidación 6, aquí está con 3, el cloro aquí está con -1 y aquí está con 0. Escriba la semireacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada. Bueno, como hemos dicho, el cloruro pasa a cloro y se ceden 2 electrones. El dicromato pasa a cromo, se captan 6 electrones. Por lo tanto, la primera la multiplicamos por 3, obtenemos esta ecuación iónica y la pasamos a molecular. Y ahora, como casi siempre, un mini problemita de estequiometría. Si se hace reaccionar 125 mililitros de clorhídrico 1 molar, ¿para qué? Moles que tenemos de ácido clorhídrico. Con un exceso de dicromato, ¿cuántos litros de cloro se obtendrán medidos a una temperatura? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Calculamos el número de moles de uno de los reactivos, del que nos dan los datos. Mediante estequiometría calculamos el número de moles de la otra sustancia, de los que nos piden algo. Y a partir de ahí calculamos lo que nos piden. Pues bien, empezamos. Moles de clorhídrico, molaridad, volumen, 0,0125 moles. Dividimos por su coeficiente estequiométrico, 14. Y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico de la sustancia que nos piden. Cloro, multiplicamos por 3 y se obtienen 0,027 moles de cloro. Aplicamos la ecuación de los gases y obtenemos un valor de 0,65 litros. Cuestiones. Teoría. Vamos a dedicarle bastante menos tiempo, algunas pequeñas orientaciones y listo papeles. Considere los 4 estos elementos A, B, C y D con estos números atómicos. Yo siempre recomiendo que tratéis de expresar cuáles son esos elementos. En este caso, el 16 azufre, 17 cloro, 18 argón y 19 potasio. Escriba la configuración electrónica en estado fundamental. Aquí la tenéis. E indique a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecen cada uno. Bueno, no creo que haya problema. El azufre del grupo 16, cloro 17, argón 18, potasio 1. Periodo. Nos da este numerito. 4, 3, 3, 3. B. Ordene los elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Bueno, ahí viene una explicación. Recordad que como regla mnemotécnica, pero solamente como regla mnemotécnica, debéis de tratar de razonar. La energía de ionización siempre aumenta hacia arriba y hacia la derecha. De esa forma, aquí los tenemos ordenados en el apartado B. Apartado C. Indique el ion más estable que podría formarse a partir de los 4 elementos y escriba su configuración electrónica. Evidentemente, el azufre tiende a captar 2 electrones, azufre 2 negativo, para adquirir configuración de gas noble. El cloro capta un electrón, el argón ya es gas noble, por lo tanto no hay iones estables, y el potasio pierde este electrón, por lo tanto potasio positivo. Y apartado D. Deduzca la fórmula molecular del compuesto que se formaría entre los elementos A y B. A y B, que son azufre y cloro. Azufre y cloro será, por lo tanto, una sustancia covalente que será el Cl2S o SCl2. Una sustancia covalente, polar, y no sé si algo más por aquí. Geometría angular. Cuestión 2. Dibuje la estructura de Lewis para las moléculas CF4, F12O y CO2. Aquí las tenéis. No sé si se me ha olvidado alguna rayita, que muchas veces me falta alguna. Parece que no. Indique la geometría de las 3 moléculas.
Bueno, estos pares de electrones que rodean el átomo central, 4, se separan lo máximo posible adoptando una geometría tetraédrica, como veis aquí. Aquí tenemos 4 pares de electrones, pero 2 van unidos, por lo tanto es como si hubiera 3. Y por ello la geometría es triangular plana, ángulo de 120 grados. Aquí lo tenéis. Y aquí tenemos 2 y 2, por lo tanto geometría lineal. A partir de aquí podemos decir que esta sustancia es apolar, esta es polar, iba a decir apolar, como si se anularan, pero no se anulan en este caso. Bien, 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 bien. No son iguales, por lo que no se anulan entre sí. Por lo tanto, primera y tercera apolares, segunda polar. 3. Para el siguiente sistema en equilibrio, en fase gaseosa, la tenemos de ahí, 2 gases, 3 gases a la derecha, responde razonablemente las siguientes cuestiones. Siempre la ley del Chatelier dice que cuando en un sistema en equilibrio este se rompe mediante alguna modificación externa, el sistema se desplaza de modo que cancela en parte dicha modificación. Por ello, A. Se extrae del reactor cloro. Si extraemos cloro, va hacia la derecha. Por lo tanto, la proporción NaOCl-NO disminuye. B. Se observa que al aumentar la temperatura se forma más NaOCl. Se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, hacia la izquierda es endotérmica y por lo tanto hacia la derecha sería exotérmica. Reacción directa exotérmica, ¿de acuerdo? C. Se desea aumentar la producción de NaOCl, es decir, hacia la izquierda, manteniendo constante la temperatura. Se ha de aumentar o disminuir el volumen del reactor. Y aquí, como veis, hay menos moléculas gaseosas, por lo tanto hay que aumentar la presión. ¿Cómo se aumenta la presión? Disminuyendo el volumen. Correcto. Y último, en un reactor a volumen constante, temperatura constante, se introduce inicialmente NaOCl y cloro. Razones si la presión total en el equilibrio será mayor, menor o igual que al inicio, que la inicial. Evidentemente, si no hay NO, el equilibrio se desplazará hacia la derecha para formar NO. Fijaros que por cada 2 moles de NaOCl se forman 3, por lo tanto la presión va a aumentar. 4. Disponemos de 3 disoluciones. HIO3, es decir, ácido iódico, ácido hipocloroso y ácido nitroso. Las 3 a la misma concentración molar inicial del ácido. Razón cuál de estas disoluciones tendrá un mayor valor de pH, pues que sea un ácido más débil. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ácido más débil? Pues el hipocloroso. B. Ordene justificadamente de menor a mayor basicidad las bases conjugadas, al revés que el ácido. Es decir, la de mayor basicidad será la menos ácida. Por lo tanto, el orden sería este. Seguimos. C. Razones si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El pH de una disolución de nitroso es igual a la de una disolución de clorhídrico de igual concentración. Evidentemente falso, el clorhídrico es muy fuerte, está totalmente disociado, mientras que el nitroso es débil y no está totalmente disociado. Ahí tenemos la explicación. Y D, razones si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Si a 20 mililitros de una disolución de hipocloroso se le añaden 40 mililitros de una disolución de sosa, la mezcla final tendrá un pH neutro. Moles de hipocloroso 0,004, moles de sosa 0,004. ¿Qué se forma? El hipoclorito de sodio, pero mientras que el sodio no reacciona, el hipoclorito sí reacciona y por lo tanto, OH negativo, ¿de acuerdo? OH lo he puesto abajo. OH lo he puesto abajo, el negativo, el subíndice. Tiene que estar en el superíndice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, afirmación falsa. Bueno, como comprenderéis, no voy a grabar un vídeo entero por eso. ¿Qué es lo que haré? Arreglarlo, corregirlo en el blog, en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. En este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años, algunas de ellas premiadas en diferentes certámenes literarios. C5. Orgánica. Nombre de los siguientes compuestos y razones cuál de ellos puede dar lugar a una cetona por una oxidación. Cetona serán los alcoholes secundarios. Este no, este no, este sí. El A3. Aquí tenéis los nombres. B. Complete las siguientes reacciones químicas. Aquí las tenéis. Vamos a ver el C6.
Considera la reacción esta de aquí. Se ha observado que al duplicar la concentración de velocidad de la reacción aumenta 4 veces al disminuir la concentración de B a la mitad. La velocidad disminuye en esa misma proporción. ¿Eso qué significa? Que el exponente de B será 1, mientras que el exponente de A será 2. Aquí lo tenéis explicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta será la ecuación. Cuando las concentraciones iniciales de A y B fueron 0,1 y 0,05 respectivamente, la velocidad inicial fuera tal, calcula el valor de la constante, despejar y a volar. C. En las condiciones del apartado B, calcule la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. Velocidad de desaparición de A será el triple de V, la velocidad de aparición de C será el doble de V, por los coeficientes estequiométricos que tenemos aquí. Y apartado D, justifique por qué la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Bueno, lo de siempre. Velocidad más grande, más choques, más eficaces. También podríamos basarnos en la ecuación de Arrhenius, pero en fin, no creo que haga falta. Y listo, ¿no? Sí, aquí tenemos ya el examen de la convocatoria extraordinaria que la grabaremos en otro vídeo. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.